les agradezco poder compartir, le agradezco a la Iglesia poder compartir en esta mañana la palabra de Dios. Es un privilegio y es una responsabilidad muy grande. Están viendo el Evangelio de Juan, y los versículos que tocan es a partir del versículo 16 hasta el versículo 30, el capítulo 3 de Juan. Pero yo antes quiero hacer una introducción que ustedes la vieron, seguramente la conocen, pero nos sirve para ubicarnos y para tener la consideración bíblica de este pasaje que les había mencionado. Ustedes saben que el Evangelio de Juan fue escrito a finales del siglo I, cuando el Evangelio de este hermoso Evangelio se escribe, ya los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, ya se habían escrito. Juan es un complemento ideal, si se puede decir, de los otros tres llamados evangelios sinópticos. El Evangelio de Juan tiene una mirada particular, como la tienen cada uno de los demás, acerca del Señor Jesucristo. Es decir, que cada evangelista, cuando escribió el Evangelio inspirado por el Espíritu Santo, lo hace con una mirada diferente, y cada una de esas miradas diferentes se complementan y nos muestran un cuadro bastante completo acerca de la persona del Señor Jesús, porque ellos lo que en definitiva escriben es sobre la vida, sobre la persona del Señor Jesús. Ahora, cuando Juan escribe a fines del siglo I, ya empezaban a haber enseñanzas extrañas, enseñanzas erróneas, y había que prestarle mucha atención. Y Juan, cuando escribe, lo hace dentro de ese contexto de la historia de la Iglesia a fines del siglo I, que después se iba a agravar más, y tenía que ver con el gnosticismo. Era esa doctrina herética, esas enseñanzas que estaban circulando ya en las iglesias y que cuestionaban acerca de la humanidad del Señor Jesús. No voy a entrar en eso, pero es el contexto en el que Juan escribe. Por eso, si ustedes me acompañan antes de ir al capítulo 3, al final recordamos el propósito por el cual Juan escribe este Evangelio. Y está en el capítulo 20, versículo 30. Juan 20, 30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y es el 31 el que me quiero detener. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está el propósito, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahí está claramente el propósito. Había un propósito apologético, si se me permite la expresión. La apología es hacer defensa de. Había que, en ese contexto en el cual yo le hablé muy simple, habría que presentar, decir, Cristo era el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1, hay que entenderlo dentro de ese contexto. El Verbo se hizo carne, vimos su gloria, dice Juan. Nosotros lo vimos. El gnosticismo negaba la humanidad, la carne, la encarnación de Jesús. Nosotros vimos su gloria, somos testigos. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un propósito apologético, y en ese propósito es presentar a Cristo como el Hijo de Dios, pero también hay un propósito evangelístico, un propósito de buenas nuevas, de buenas noticias, para que creáis, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito del libro.
Uno tiene que entender el Evangelio a la luz de este versículo. Es el propósito de Juan. Entonces, cada escena que Juan va a elegir, cada lección que el Señor va a dar y que Juan va a transmitir en el Evangelio, no está elegida así al azar, sino que va detrás de este propósito, el propósito, doble propósito, ¿no? Apologético, Cristo es el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, y por otro lado, un propósito evangelístico, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Juan tiene un lenguaje particular. Cada uno de ustedes tenemos quizás expresiones propias que son inherentes a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros. Pero, y así como cada país, cada habitante de cada país tiene su propio lenguaje, términos y demás que empleamos habitualmente. Bueno, Juan también tenía ese plan. Ahora, esas palabras que Juan utiliza una y otra vez y que nosotros vamos a ver en el capítulo 3, pero que están a lo largo de todo el Evangelio, también están en las epístolas. Hay palabras, hay expresiones que son propias de él, y Juan no andaba con vueltas. Juan era o blanco o negro, siempre estaba de esa manera, luz y tinieblas, vida eterna o condenación, creer o incredulidad. Siempre Juan utiliza esa manera, y cuando uno va a las epístolas de Juan, se encuentra que es muy contundente, muy categórico Juan. Si sos creyente, estás en la luz. Si estás en tinieblas, para Juan no era creyente. Juan era así, utiliza esos términos. Y hay términos del Evangelio que Juan insiste, repite una y otra vez, como es el verbo creer, el amor de Dios, el amor al prójimo, vida eterna. Son palabras, expresiones que si bien uno las encuentra en los demás evangelios y en el Nuevo Testamento, pero son muy características de Juan y sobresalen en cantidad, a diferencia del resto, como vamos a ir viendo. Entonces dicho esto, vamos a Juan capítulo 3, que es la porción del día de hoy, a partir del versículo 16, y acá tenemos que dividir la reflexión, la meditación bíblica en dos partes. La primera parte tiene que ver con una tremenda declaración de Juan, y la segunda parte vuelve Juan a retomar el relato de la vida de Jesús, pero se enfoca en Juan el Bautista y en sus discípulos, y de ahí vamos a extraer esa enseñanza. Así que estas son las dos partes que tenemos que ver. La primera parte, ahí tenemos el famoso y tan querido versículo de Juan, capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Martín Lutero decía que ese versículo era el compendio de toda la Biblia. Teníamos que elegir o resumir el mensaje bíblico, ahí lo tenemos, en Juan capítulo 3, 16. Es ese versículo que conocemos de memoria y que lo exponemos en todo lugar donde podemos, ¿no? Aún en las canchas de fútbol está Juan 3, 16, porque el mensaje es maravilloso. De tal manera amó Dios al mundo. Estas no son palabras de Jesús. Hasta versículos anteriores estaba ahí Juan, hablaba acerca del diálogo, la conversación que había tenido Jesús con Nicodemo. Acá ya no es Jesús el que habla, sino que son palabras del propio apóstol Juan, estas que estamos considerando. De tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios. El amor de Dios
apenas que lo podemos explicar. Es muy profundo el amor de Dios. Pero uno lo ha conocido, lo ha experimentado y lo experimenta cada día. Y sabe que si nosotros somos hijos de Dios, es por ese amor tan grande, que fluye y que está en la misma naturaleza de Dios. Porque Juan, en primera Juan, capítulo 4, versículo 8, allí el mismo evangelista dice que Dios es amor. Dios es amor, está en su naturaleza. Entonces, Él ama porque Él es amor. No puede hacer otra cosa, no puede dejar de amar a nosotros. Pero lo que dice este versículo es que habla acerca del alcance universal del amor. No es que ama solamente a sus hijos, Dios ama a todos. Obviamente que nosotros sentimos de una manera especial el cuidado, el amor, las bendiciones, el regalo de Dios para con nosotros, su gracia. Pero el amor de Dios es para todo el mundo. Y el amor de Dios no hace diferencias. No importa el país en el que podamos vivir, no importa las cosas, el pasado de nuestra vida. Dios nos ama porque Dios es amor. Pero el amor de Dios no es como nuestro amor. No es un amor, un sentimiento vago, pasajero, abstracto. El amor de Dios es un amor real. 36 veces aparece la palabra amor o amar en el Evangelio de Juan. Imagínense que Lucas apenas la menciona 13 veces y Juan 36. Y cuando yo insisto mucho en las epístolas de Juan, porque veo como un todo al Evangelio y a las epístolas, y en primera Juan aparece 31 veces. Juan habla acerca del amor de Dios y que Dios ama a sus hijos. Es decir, que el amor de Dios es grande. El amor de tal manera amó Dios. Y Dios nos amó a cada uno de nosotros. Y eso es algo que nos debe sorprender, como decíamos hoy, que nos debemos maravillar, que Dios nos haya amado con esa clase de amor. Y como decía, y a diferencia muchas veces de nosotros, que tenemos ese sentimiento pasajero, ese fervor pasajero que sentimos por Dios o por los demás, el amor de Dios es diferente. Y el amor de Dios se expresa en su entrega. Dios nos amó de tal manera que entregó lo más preciado que podía tener como Padre, como Dios Padre, a su único Hijo. Él dice que lo entregó, Él lo dio, Él se desprendió de lo más preciado por amor a nosotros. Y eso es algo maravilloso. Cuando dice que le dio, no solamente que habla acerca de la encarnación de Cristo, es decir, Cristo naciendo en este mundo de manera humilde, siendo hombre, sino que también ese Dios tiene que ver con la entrega voluntaria en la cruz, con ese sacrificio a favor de cada uno de nosotros, porque en definitiva ese era el propósito de su venida. Él venía a morir, llamará su nombre Jesús, el cual salvará a su pueblo de sus pecados, le anunció el ángel a María. Entonces, cuando uno ve la cruz de Jesús, la cruz del Calvario, allí el Hijo de Dios muriendo por nosotros, es la manifestación más sublime, más excelsa del amor de Dios. La manifestación más sublime y más excelsa de toda la humanidad. No hay expresión mayor del amor que Cristo Jesús
muriendo por cada uno de nosotros, entregando sus vidas allí clavado en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. ¿Por qué? Por el amor de Dios. Hay muchas cosas que no podemos entender, pero algo nos queda claro, que Dios nos amó de tal manera. Ya Juan también en su epístola había dicho, consideren con qué clase, de qué manera nos amó Dios para que seamos llamados hijos de Dios. No tenemos que perder de vista esto. Como decíamos hoy en la reunión de la cena, uno no puede naturalizar estas cosas, no puede ir por la vida así como si nada, ya soy salvo, qué lindo y listo. Es mucho más profundo. Uno tiene que meditar y tener presente la clase de amor del Señor. De tal manera amó Dios al mundo. Y tuvo un propósito. Eso, para que tenía que ver con la introducción, ¿no? Con ese propósito por el cual se escribió el libro. Y Juan acá dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito, Dios nos amó para darnos la vida eterna. La vida eterna es una vida que comienza desde el momento de la conversión. La vida eterna tiene que ver con el presente, también con una vida plena que nos satisface, que nos llena de gozo, de paz en el presente, pero que tiene que ver con el futuro, una eternidad con Dios, que tiene que ver con nuestros nombres que están inscritos en el libro de la vida, que tiene que ver con esas mansiones celestiales que el Señor está preparando, que ha preparado para cada uno de nosotros. Una eternidad con Dios en el cielo, una eternidad donde no habrá temor a la muerte, no habrá dolor, no habrá llanto. Una eternidad donde de todos los pueblos y naciones, de todas las lenguas, todos juntos estaremos adorando al Cordero, aquel que fue inmolado por cada uno de nosotros, aquel que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, para que tengáis vida eterna. Y Juan empieza a hablar en estos versículos, es muy propio de él, de vida eterna y de condenación, porque el mensaje del Evangelio, como sabemos, es un mensaje de buenas noticias, porque en realidad arrancamos en un contexto, en una situación totalmente de perdición para el hombre. Hay camino que al hombre le parece derecho, decía Salomón, pero su final es camino de muerte. El mundo va hacia la perdición. El mundo se pierde, las personas que están a nuestro alrededor se pierden y muchos no lo saben. Pero Jesús dice que el mensaje del Evangelio dice que aquel que en él cree, cuando creemos en Cristo Jesús, la fe es el medio para obtener la vida eterna. Y ese verbo creer también es muy característico de Juan, ¿no? 98 veces aparece en el Evangelio. Juan hace mucho énfasis en el hecho de creer en Jesús. Y cuando habla de creer en su nombre, es creer en la persona. En aquel entonces el nombre tenía que ver con la persona. Y siempre es la fe puesta en Jesucristo como nuestro Salvador, como aquel que entregó su vida por nosotros, pero que resucitó al tercer día, que Dios aprobó ese sacrificio por los pecados de la humanidad y que ahora Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros. La obra de Dios es magnífica a través de Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Y habla de salvación. El Evangelio habla de la salvación acerca de Jesús. La salvación es una necesidad que teníamos nosotros y que tiene toda la humanidad. Dios es el que salva, dice Juan, que la salvación es por medio de Jesucristo y que la salvación
viene por la fe, por el creer. Una doctrina que después la va a desarrollar ampliamente en varias de sus epístolas el apóstol Pablo. Pero la incredulidad condena, y dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El mundo está, repito, condenado. Las personas ya están condenadas. Hay una sentencia de muerte que está en su frente o en sus espaldas, no lo saben, pero el mundo está condenado, va hacia la perdición. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El mundo está en tinieblas. Otra vez, luz y tinieblas son expresiones propias de Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Lo que está reconociendo el evangelista, que hay muchas personas que están en tinieblas y que no quieren saber nada con la luz, porque sus obras serán reprendidas y ellos quieren seguir viviendo de la manera en que están viviendo, quieren seguir haciendo las obras que hacen, y no quieren saber nada con la luz. No creen, es la incredulidad y eso lo condena. Nosotros somos salvos no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios y por la fe puesta en Jesucristo, pero la incredulidad lleva al mundo a la condenación eterna. El Señor Jesucristo, a lo largo de su vida en la tierra, habló más del infierno que del cielo. Una y otra vez habló, y cuando hablaba del infierno lo hacía en términos tremendos, muy, muy tristes, muy dolorosos, muy agónico todo. Y así va a ser la vida, así va a ser la condenación eterna de tantas personas que están a nuestro alrededor. Y ese amor de Dios que nosotros hemos recibido, que hemos abrazado y que nos hace hoy ser hijo de Dios y tener a Dios como Padre, con todo lo que eso significa. Es el amor que debemos manifestar y expresar a otros. Este mensaje glorioso del Evangelio es el mensaje de salvación de las buenas noticias y que debemos llevar a otros. Muchos no lo van a querer, no van a querer saber nada, no van a querer recibirlo, pero el mundo necesita de Dios, el mundo necesita de Jesús porque va hacia la condenación eterna. Y sabemos, y cuando uno ve todo lo que está pasando, esto es solamente un adelanto de lo que va a suceder cuando Cristo y la iglesia no esté aquí en este mundo. Porque todo aquel que hace lo malo, dice el versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Nosotros andamos en la luz, somos hombres y mujeres de la luz, no de las tinieblas. Nosotros, no porque nosotros hayamos hecho, merezcamos algo, sino que es por la obra de Cristo. Y nosotros debemos seguir en la luz. Y nosotros somos luz en el mundo, somos luz en la sociedad. Y debemos ser luz y manifestar las obras del Padre en estos momentos de una manera especial donde hay tanta angustia, incertidumbre y desesperación. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar y es nuestra responsabilidad ser luz en medio de las tinieblas. Pero la segunda sección que nos toca considerar, ya Juan no son declaraciones o manifestaciones propias de él, inspirado por el Espíritu Santo, obviamente, sino que
vuelve al relato de la vida de Jesús, pero deja a Jesús por un momento y se enfoca nuevamente en Juan. Ustedes recuerdan que ya en el capítulo 1 había mencionado acerca de Juan el Bautista. Y si lo hizo es porque su papel, él cumplió, Juan el Bautista, un papel muy importante en la vida del Señor Jesús. Acompáñenme otra vez en el capítulo 1 y versículo 5. Fíjense que está hablando otra vez de la luz, de las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece, refiriéndose a Jesús. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero fíjense el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Ya ahí el evangelista había dejado claro quién era Juan el Bautista, cuál era su propósito. Y acá en el capítulo 3 y en estos versículos a partir del 22, vemos claramente la misión, la función, el papel que cumplió Juan el Bautista, del cual el Señor Jesús dijo, no hubo hombre en la tierra, profeta en la tierra como Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un hombre extraordinario, un hombre que le tocó ser el portavoz de Dios, el vocero de Dios, después de 400 años de silencio, donde ningún profeta de Dios había hablado. 400 años de silencio donde había gran incertidumbre en muchos de los israelitas. Ellos anhelaban, esperaban, tenían en su corazón la esperanza mesiánica de que viniera el Mesías. 400 años donde la religión había desvirtuado de tal manera que no ponía su especial atención en Dios, sino en los rituales. Y allí aparece este hombre extraordinario, contemporáneo al Señor, apenas unos meses antes había nacido el Señor Jesús, y ya estaba destinado, era un enviado de Dios. Y dice versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mirá que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio, ahora bautiza y todos vienen a él. Era como que se empezaba a haber conflicto, había celos entre los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue anterior al Señor, aunque sea por poco tiempo, pero fue anterior. Y Juan el Bautista tenía sus propios discípulos, antes que el Señor tuviera los de él. Algunos de los discípulos de Juan el Bautista terminaron siendo discípulos del Señor. Claro, el Señor cuando arranca su ministerio, lo primero que hace es bautizarse, conforme a la costumbre y al rito judío, ¿no? Se bautiza, y es Juan el Bautista el que lo bautiza, aunque Juan cuando lo vio dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá está de la persona de la que yo tanto les hablé. Pero Jesús ya había empezado su ministerio público y dice que estaba bautizando, aunque si bien el capítulo 4, versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, eran los discípulos de Jesús
que estaban bautizando, pero bueno, al fin y al cabo, Juan el Bautista seguía con su ministerio y seguía bautizando, un bautismo del arrepentimiento, y allí estaban los discípulos de Jesús también. Y más allá de esa discusión que hablan que habían tenido con los religiosos acerca de la purificación, que uno no puede precisar bien en qué consistía, por qué motivo y qué era lo que se discutía, aunque algunos pueden expresar algunas ideas al respecto, pero acá el centro de atención está cuando los discípulos le dicen a Juan el Bautista: mirá que aquel que vos bautizaste, del que diste testimonio, también está bautizando y va mucha gente para aquel lado. O sea, había una preocupación de parte de los discípulos de Juan el Bautista, y había, en cierta manera, cierto celo por cuidar, por preservar el ministerio de Juan el Bautista, que en principio, hasta ese momento, había sido bastante exitoso. Todos conocían de Juan el Bautista, el que no lo conocía había escuchado hablar. ¿Por qué? Porque, volvemos a repetir, era un profeta que le había levantado Dios, que había sido llamado para preparar el camino de aquel que habría de venir, y que Juan, una y otra vez, Juan el Bautista, hacía un llamado al arrepentimiento. Era un mensaje fuerte el de Juan el Bautista, confrontador. Iba directo: arrepiéntanse, decía. Y muchos se arrepentían. Muchos veían en Juan el Bautista lo que no podían encontrar en los hombres del Sanedrín, que no encontraban en el templo, lo encontraban en Juan el Bautista. Veían que había ahí algo diferente, que era un hombre de Dios. Pero Juan el Bautista era solamente aquel que preparaba el camino del que vendría finalmente, que era mucho más grande y más importante que él. Y eso no lo alcanzaban a entender todavía los discípulos. Por eso los versículos que siguen a continuación son hermosos, son fascinantes y son importantes para que nosotros los consideremos rápidamente, ¿no? Y fíjense la respuesta así en el versículo 27. Respondió Juan el Bautista y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y yo quiero detenerme y terminar haciendo estas breves reflexiones y en cuanto a un pensamiento correcto, bíblico, del siervo de Dios, que tenía Juan el Bautista y que debemos tener cada uno de nosotros. Primero, Juan el Bautista reconoce que Dios es el que llama y Dios es el que provee. Lo leímos ahí en el versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. No está claro si él hablaba de él mismo o de Jesús, pero en un caso o del otro, Juan el Bautista reconocía que todo tenía que ver con Dios, que todo venía de Dios. Y lo que su ministerio era producto de un llamado de Dios. Y si Juan el Bautista había llegado hasta ese momento en su ministerio, era por Dios. Y si Jesús ahora empezaba a tener seguidores y empezaba en su ministerio, tenía que ver con los planes y con el propósito de Dios. Y eso uno tiene que tener claro. Que si nosotros somos siervos por llamado de Dios, por voluntad de Dios. Y cada uno de nosotros, no solamente que somos hijos, sino que somos siervos. No podemos despojarnos de esta faceta como cristianos. En el lugar donde estés, en el trabajo, en tu casa, en el estudio, donde sea, somos siervos de Dios. Él nos llama y Él nos capacita. Él nos provee de su gracia para poder servirle y poder ser testimonio a otros. Por eso uno debe buscar permanentemente la voluntad de Dios. Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿dónde querés utilizarme? ¿Dónde puedo ser de bendición a otros?
Dios es el que llama y el que provee. Pero dice el versículo 28, vosotros mismos me sois testigos, le dice Juan. Ustedes saben lo que yo siempre hablé, que yo no soy el Cristo, yo no soy el ungido, el Mesías, del cual hablaban las Escrituras, sino que soy enviado delante de él. Y lo importante es que como siervo de Dios tengamos presente, claro, el lugar que tenemos que ocupar. No se trata de nosotros, sino se trata de Él, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía claro, Juan el Bautista, su identidad. Ustedes piensen que todos los ojos estaban puestos hasta esos días en Juan el Bautista, pero ahora se empezaban a enfocar en el Señor Jesucristo. Y tenía que ser así. Y eso a Juan no le cambiaba nada el humor, sus sentimientos, sus pensamientos. Al contrario, Juan tenía claro que él era un enviado de Dios, que no se trataba de él sino de Cristo. Tenía claro quién era y cuál era su propósito. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 3 que nosotros somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Ese es nuestro lugar. Y Pablo así también lo tenía claro. Y miren que el apóstol Pablo tenía credenciales y tenía cosas para mostrarse ante los demás. Acá, no. Él era un colaborador de Dios y nosotros somos colaboradores de Dios. Juan el Bautista era un colaborador de Dios. Tener claro el lugar que ocupa cada uno, y ese es nuestro lugar, somos colaboradores de Dios. Nosotros nos corremos para que Cristo sea glorificado, porque nosotros debemos anunciar y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también uno encuentra el gozo del siervo. Versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. No solamente que no tenía celos, que no tenía envidia, sino que se gozaba por lo que pasaba. Se gozaba por la persona de Cristo, se gozaba porque las multitudes acudían a Cristo y ya no acudían a Él. Su obra estaba hecha, su obra estaba siendo completa en ese sentido, estaba cumpliendo con el propósito de Dios para su vida. Y cuando habla del esposo y del amigo del esposo, uno lo entiende a la luz de lo que era el casamiento en aquel entonces, donde el amigo cumplía un rol muy importante porque estaban los detalles de la boda de ese momento, era el que en definitiva le llevaba a la esposa al esposo. Esa era la función, y no había mayor alegría y gozo ver esa unión y que él podía participar y que era él el que llevaba a la esposa al esposo. Bueno, teniendo esa figura del casamiento en Israel, lo menciona y lo equipara a su ministerio en ese momento. Yo me gozo, yo soy el amigo del esposo, yo no soy el esposo. El personaje principal era el esposo, no era el amigo del esposo. Yo soy el amigo, ese es mi lugar. Y me gozo por lo que está pasando. Qué hermoso es poder gozarnos en la obra de Dios, lo que Dios hace. A veces los hombres, hay mucho orgullo en los hombres y en los siervos de Dios. Uno desea mostrar que la gente hable de uno, ¡oh, qué bien que habla este, qué bien que hablo yo! No se trata de eso. Sino se trata de Cristo, de mostrar las excelencias, las virtudes de Cristo y gozarnos por ello. Juan el Bautista se gozaba, y así se lo dejó bien claro a sus discípulos, se gozaba de que los amigos, de que la gente iba a Jesús. Y para terminar, versículo 30, ese pasaje
tan precioso que me gusta tanto. Es necesario que Él crezca para que yo mengue. Imagínense lo que habrá sucedido en las mentes de los discípulos de Juan el Bautista cuando escucharon esto. Es necesario. Y ahí la palabra necesario no es una opción, no es una palabra muy fuerte, muy enfática en el original, y que tiene que decir sí o sí, tiene que ser así. No hay otra manera, es parte del plan de Dios. Yo tengo que menguar y Él tiene que crecer, y si esto es inevitable y tiene que ser así. Y ahí uno ve el verdadero espíritu de siervo. Uno mengua para que Cristo realmente resplandezca en los demás. Cuando hay mucho de mi yo, no hay poco de Cristo, de mi Señor. Pero cuando mi yo mengua, entonces hay más de Cristo, hay más del Señor. Y uno tiene que ser humilde en este sentido. Y tiene que dejar que Cristo realmente sea el Señor de nuestras vidas y que Cristo sea visto, considerado y glorificado por los demás. Es necesario, era necesario que los ojos de los israelitas dejaran de depositarse en Él para que se depositen definitivamente en Jesús, el Salvador, el verdadero espíritu del siervo. Él no se preocupó porque las multitudes dejaban de seguirlo. No era su propósito y no era su intención ni su interés. Su interés era que todos miraran a Cristo, que Cristo sea glorificado. Y eso es tiene que ser nuestro mayor deseo y mayor interés en nuestra vida, que Cristo sea glorificado. Pero para eso nosotros tenemos que menguar. No tenemos que pensar en nosotros, en nuestros intereses, sino que tenemos que pensar en los intereses del Padre y pensar y buscar que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Renunciar a nuestro yo. Y que los hombres no vean a Alan, sino que vean a Cristo a través de Alan. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Para que Él crezca es necesario que yo mengüe, y tiene que ser así. Tenemos que buscar, como Juan el Bautista, en el verdadero espíritu de un siervo de Dios. Y con humildad reconocer que Cristo tiene que ser nuestro Señor, que Cristo tiene que ser glorificado. Y el deseo mío es en esta mañana que Cristo sea glorificado en la vida de cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, en cada uno de nosotros, en nuestras iglesias. No se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él el mundo sea salvo a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Oramos? Bendito Padre Celestial, te alabamos y bendecimos tu nombre y te agradecemos por ese amor tan grande, tan sublime con que nos has amado. Señor, y gracias por la vida eterna. Señor, gracias porque somos tus hijos y gracias porque somos siervos tuyos. Señor, que realmente como siervos tuyos podamos menguar cada día para que Cristo crezca en nuestros corazones, para que los demás no nos vean a nosotros, que somos tan imperfectos, sino que vean a Cristo. Señor, y que muchos quieran entregar sus vidas también a Él. Que podamos cumplir con el propósito y el llamado como siervos, Señor, tuyos, en el lugar donde estamos. Danos sabiduría, danos entendimiento, que busquemos tu voluntad cada día. Señor, y que realmente
en estos momentos, en este tiempo presente que nos toca vivir tan especial, podamos ser luz en medio de las tinieblas. Podamos ser luz en medio de la oscuridad. Señor, y que sea un tiempo especial donde muchos entreguen sus vidas al Señor Jesús. Te alabamos y bendecimos. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor.